Bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero que se encuentren todos muy bien. En la fecha vamos a realizar otro ejercicio correspondiente al diagrama de equilibrio para el sistema hierro-carbono. En este caso, el enunciado nos dice lo siguiente: considerar como punto de partida una fundición, este es un dato, con un contenido total del 5% en carbono y que se encuentra a una temperatura inicial de 1400 grados centígrados. Si a partir de dicho estado inicial se deja enfriar de manera uniforme y lenta hasta llegar a la temperatura final de 1000 grados centígrados, suponiendo que prevalecen las condiciones de equilibrio y para una masa total de 100 kilogramos, se pide dar a intervalos de 100 grados centígrados o para cada cambio de región del diagrama lo siguiente: las fases o la fase o las fases que estarían presentes a cada una de las temperaturas consideradas, la composición de cada fase y la cantidad total expresada en kilogramos de cada fase a cada una de las temperaturas consideradas. Bien, para resolver este ejercicio, primero que nada nos vamos a ubicar en nuestro diagrama de nuestro sistema hierro-carbono. Tenemos un contenido en carbono del 5% y una temperatura inicial de 1400 grados. O sea que estamos ubicados en una región monofásica. Cuando el diagrama nos muestra un solo nombre, en este caso líquido, no significa que tenemos líquido, por ejemplo, hierro únicamente. No, tenemos una composición, una solución líquida en donde tenemos, por un lado, un 5% en carbono y el restante 95% es hierro, ¿sí? Entonces, en ese punto ya podemos ir trabajando. Nos están pidiendo la fase o las fases que estarían presentes. Entonces, de nuevo, para esta temperatura tenemos dos fases, tres fases, cuatro fases o una fase. No, tenemos una sola fase que es la fase líquida. Después nos piden la composición de cada fase. Como tenemos una sola fase, la composición es del 100%. Tengo 100% de una solución líquida. Después, en el punto C, nos piden la cantidad total en kilogramos de cada fase. O sea que si mi masa, si mi aleación, si mi fundición, recordemos que fundición es cuando tenemos un contenido mayor al 2%. O sea, desde este punto hasta acá, todo esto equivale a fundiciones y desde este punto hasta acá tenemos a ceros. Entonces nuestra fundición, nuestra masa total es de 100 kilogramos y por lo tanto, como tenemos toda esa solución en estado líquido, la cantidad en kilogramos de esa solución líquida va a ser el 100% de esta masa total, es decir, 100 kilogramos. Pasemos ahora o damos un intervalo de 100 grados centígrados. Entonces nos ubicamos en 1300. A esa temperatura estamos en este punto. Vamos a hacer un pequeño zoom. Estamos en este punto. En este punto seguimos teniendo líquido. Por lo tanto, se siguen prevaleciendo las condiciones anteriores. La fase es del 100%, la masa es la misma, de 100 kilogramos. Pasemos ahora a la siguiente condición, que es cuando se presenta un cambio de fase. ¿Qué sucede? Justo a esta temperatura, aproximadamente 1228, 1223 aproximadamente, ya no estamos prácticamente en una solución de líquido, sino que ahora estamos en una condición próxima a tener una región bifásica, una región de dos fases, por un lado cementita y por otro lado de líquido. La forma técnica de responder para esa temperatura es la siguiente: es un líquido en condiciones termodinámicas para comenzar la solidificación. Va a empezar a precipitar cementita proeutéctica ante el menor esfuerzo de temperatura. ¿Por qué decimos cementita proeutéctica? Recordemos que cuando trabajamos con fundiciones hipereutectoides, es decir, una fundición hipereutectoide es para un rango en contenido de carbono desde el 4,3 hasta un 6,67%. Entonces, todo esto, desde este punto hasta acá, todo esto corresponde a una fundición hipereutectoide. Por lo tanto, lo primero que empieza a precipitar en este caso, siguiendo, siempre nos vamos a guiar con el diagrama, o sea,
todos estos ejercicios se realizan con un diagrama presente, por lo tanto no es necesario memorizarnos qué es lo que va en cada lado, sino simplemente sabemos que acá tenemos cementita y líquido, por lo tanto lo que va a empezar a precipitar justo en este punto va a ser cementita proeutectoide. ¿Por qué se llama proeutectoide? Porque en este punto, donde vemos que tenemos el punto eutéctico, a la temperatura de 1148 se da ya la reacción eutéctica, pero como estamos en una temperatura y todavía no llegamos a esta, ¿sí? Estamos en una temperatura superior, se dice que esa cementita corresponde a una cementita proeutéctica. Por lo tanto, la fase presente a la temperatura de 1230 es un líquido en condiciones termodinámicas para comenzar la solidificación, la precipitación de cementita proeutéctica ante el menor esfuerzo de temperatura. La composición de la fase sigue siendo del 100%, fase líquida, y 5% en carbono, exactamente, y la masa de la fase es 100 kilogramos de fase líquida. Bueno, ahora sí, ya se empieza a complicar un poco, porque si bajamos nuestro enfriamiento lento, estamos en esta condición, que es aproximadamente 1200. Bueno, a ver, ¿qué pasa en los 1200? Analicemos. ¿Qué pasa en una temperatura de 1200 para una reacción o para una condición de equilibrio a 5% en carbono? Bien, en este punto ya no estamos en una región monofásica como teníamos con el líquido. Ahora ya tenemos una región bifásica, en donde tenemos cementita y líquido. Esta es una solución intersticial de carbono líquido, ¿sí? En donde en estas temperaturas tenemos dos fases presentes, por un lado cementita y por otro lado líquido. Para determinar cuánto tenemos de cada fase, aplicamos la regla de la palanca. Simplemente trazamos una línea de reparto desde que choque ambas curvas y bajamos, obviamente, hasta determinar los porcentajes respectivos para hacer para aplicar la fórmula, digamos, la regla de la palanca. Entonces, si yo quiero determinar cuánto es lo que tengo de cementita, que es justo el segmento opuesto, o sea, si yo quiero saber cuánto tengo de cementita, la regla de la palanca que me dice que vamos a aplicar este segmento sobre el segmento total, sobre todo este segmento. Bien, para hacer eso, nos basamos acá y decimos lo siguiente. Bueno, fases presentes, región bifásica, donde tenemos cementita proeutéctica y líquido. La composición de la fase, que es lo que le estaba explicando, para determinar el porcentaje o la composición de la cementita proeutéctica y de líquido, va a ser 6,67 en el denominador menos 4,75, que es justo de lo que teníamos acá, 4,75, y sobre ese segmento que les marqué, que es 5 menos 4,75, y nos da un total de 13,02. Para determinar la composición del líquido, es al 100% le restamos el 13,02 y obtenemos 86,98. Si lo queremos hacer también con la fórmula, va a ser 6,67 menos 5 dividido 6,67 menos 4,75 y obtenemos ese porcentaje en líquido. Y ahí ya obtuvimos la composición de las fases. Luego, para determinar la masa de la fase, simplemente aplicamos para cada una de los respectivos porcentajes a la masa total, es decir, para determinar la masa de la cementita proeutéctica, multiplicamos el 13,02, que corresponde a la composición de la fase, por la masa total y obtenemos 13,02 kilogramos. De la misma manera, para determinar la masa de líquido, la masa de la fase líquida es 86,98 kilogramos. Sigamos ahora a una temperatura de 1148. ¿Por qué esa temperatura? Voy primero a borrar esto que no me sirve, y a esa temperatura de 1148 estamos en esta condición. Esta es mi temperatura de 1148. Este es el punto que estoy por analizar. Ok, primero que nada, recapitulando, estamos con una fundición hipereutectoide. Por lo tanto, en este punto
se va a presentar la reacción eutéctica, en donde pasamos de tener una condición en donde el líquido a una cierta composición se transforma en austenita eutéctica y por otro lado en cementita eutéctica. Vamos a la teoría para verificar reacción eutéctica. Se presenta esta reacción donde gamma corresponde a austenita con un 2% en carbono, cementita con 6,67 y a una temperatura de 1148. Ok, entonces para esa temperatura vamos a decir lo siguiente. En este punto, lo que a mí me interesa determinar en primera medida es ¿cuántas fases tengo? Respondiendo a esa pregunta tenemos, por un lado, el eutéctico, que es la ledeburita, es una de las fases. Y la otra es cementita proeutectoide. Esa es, o es el nombre con el que se conoce, cementita proeutectoide. Vamos a ver acá, las frases presentes tenemos, entonces, ledeburita y cementita, perdón, cementita proeutéctica. Me confundo con los aceros, pero es cementita proeutéctica. Ok, entonces para determinar la composición de las fases, lo que hacemos es, de nuevo, aplicamos la regla de la palanca. En este punto ya está marcada, así que directamente para determinar la cementita proeutéctica, ¿qué hacemos? Hacemos en el numerador los 5 menos, acá que tenemos un 4,3%, que entonces es 5 menos 4,3, dividido el total, que es 6,67 menos 4,3. Verificamos, la cementita proeutéctica es 5 menos 4,3 dividido 6,67 menos 4,3 y obtenemos 29,53. Para determinar el restante, o sea, lo correspondiente a la ledeburita, hacemos el 100%, le restamos estos 29,53 y obtenemos esos 70,47. Ahora, si a mí me hubiesen pedido, pero espera, dentro de la ledeburita, ¿qué tenemos? Dentro de nuestra ledeburita, de nuestra reacción, como vimos en la reacción, teníamos por un lado lo que era la austenita eutéctica, y por otro lado teníamos la cementita eutéctica. Pero entonces, ¿por qué acá tenemos eutéctica y por qué acá tenemos proeutéctica? Y bueno, justamente es un término en cuanto a los nombres. Cuando la temperatura es mayor a la temperatura eutéctica, a la cementita se la conoce como cementita proeutéctica. Cuando estamos justo en la temperatura de 1148, ya tenemos cementita eutéctica. Por lo tanto, la ledeburita se conforma de austenita eutéctica y de cementita eutéctica. O sea que es de aclarar que el porcentaje o la composición de la ledeburita debe ser igual a la composición de la cementita eutéctica más la composición de la austenita eutéctica. Con lo cual, si a mí me hubiesen pedido, además de calcular la composición de las fases, calcular cuánto de esa composición corresponde a una austenita eutéctica o a una cementita eutéctica, el procedimiento que tenemos que hacer es el siguiente. Primero que nada, nos ubicamos en un punto cualquiera inferior al que estamos analizando. Por ejemplo, yo me voy a ubicar en este punto. O en este punto. Vamos a marcar un punto para que quede claro. Me ubico en este punto. A ver. Me voy a ubicar en este punto. Ahí está. Le vamos a poner punto... vamos a poner punto A. Punto A. Bien, me ubico en mi punto A y trazamos una recta, una línea de reparto. Vamos a hacer con rojo para que quede claro. Entonces de acá partimos hasta los 6,67 y de acá ya no nos quedamos en la ledeburita, sino que vamos a irnos hasta el otro extremo, hasta el caso en donde tenemos los dos el porcentaje correspondiente a la austenita eutéctica. Entonces de acá ya bajamos y bajamos acá.
¿De dónde sale ese 2? Y justo sale de nuestra reacción. Nuestra reacción eutéctica nos dice que esa austenita tiene un 2%. Entonces, sabiendo eso, justo cortamos ahí. Y el caso de la cementita, bueno, es fácil, siempre es hasta el final, hasta acá. Entonces, para que quede claro, vamos, nuestra regla de la palanca es todo este tramo. Nuestra línea de reparto es todo este extremo. Ahora bien, yo quiero determinar entonces la composición de esa ledeburita. Pero para hacer eso hay que hacer un paso anterior, en donde por un lado sí voy a obtener lo que es lo correspondiente a la austenita eutéctica. Y también aplicando la regla de la palanca que me dice que siempre es el extremo opuesto. O sea que esto me va a determinar la austenita eutéctica. Lo voy a escribir por acá para que quede claro. Esto me responde a la austenita eutéctica, en donde su porcentaje a qué va a ser igual. Va a ser igual a 6,67 menos este punto menos el que yo tengo como dato, que es 5. Y arriba vamos a tener 6,67 menos 5, perdón, acá no era 5, sino que es 0, bueno, el 2%. El 2%, ¿sí? Eso es lo que me corresponde al tramo para determinar el porcentaje o la composición de la austenita eutéctica. Ahora bien, simplemente a modo de comentario, y si yo quiero determinar, ¿y qué es lo que pasa acá entonces? Si esto es austenita eutéctica, ¿esto sería entonces la cementita eutéctica? No, error. Este lo vamos a dibujar con otro color para que se entienda y no hayan confusiones. Este tramo, este segmento, se llama cementita total. Este tramo se llama cementita total. Ok, donde la cementita total es igual a la cementita eutéctica más la cementita proeutéctica. Ok, vamos a calcular esos valores y continuamos. Siguiendo entonces, la austenita eutéctica se calcula como dijimos, 6,67 menos 5, aplicando esa regla de la palanca, 36,38. La cementita total, como les mencioné, es al 100%, le restamos y obtenemos 63,62. O sea que, si yo quiero determinar la cementita eutéctica, la cementita total es igual a la cementita proeutéctica más la cementita eutéctica. Por lo tanto, la cementita eutéctica va a ser igual a la cementita total, 63,62, menos la cementita proeutéctica que la determiné anteriormente, ¿sí? Aplicando la regla de la palanca entre la ledeburita y la cementita proeutéctica, y recién obtengo mi cementita eutéctica. Entonces, si a mí me pidiesen todos los constituyentes, tendría que hacer ese análisis. Pasemos ahora, ya para finalizar, a la última región, que es cuando tenemos una temperatura de 1000 grados, que sería en este punto. En este punto 1000 grados ya estamos en una región de austenita, región bifásica entre austenita y cementita total. Haciendo el mismo razonamiento, vamos a obtener las fases. Las fases va a ser cementita total y austenita eutéctica. Haciendo los cálculos, sacamos finalmente. Ojo, porque acá tenemos 6,67 menos 1,80. Esto lo quiero ver bien. Vamos a borrar esto, cosa de que no nos moleste. Y nos quedamos con el punto a analizar. Trazamos recta de la palanca o regla de la palanca, 6,67. Y vamos a ver, ¿nos quedamos acá? No. Nos quedamos acá en esta austenita y acá ya tenemos 1,5. A ver si estamos a 1000 grados y acá también. Entonces determinamos por un lado lo que es la austenita eutéctica y la cementita total, 1,5. ¿Y por qué acá puse 1,80? A ver. A 1000 grados. Claro, es que a 1000 grados tenemos
1,5 y yo me quedé acá. Y bueno, esto lo voy a tener que revisar, pero yo calculo que es acá en 1,5 y en 6,67. Seguramente debo haber calculado mal, lo voy a verificar. No, a ver, ya que estamos, lo verifiquemos ahora nada más. A ver, vamos a ir al práctico de donde saqué ese ejercicio. Lo que ahí es 1,5, no es 1,8. Vamos a entonces. Vamos a el punto que sería acá, a una temperatura de 1100. Entonces era 1100. Claro, bueno. Entonces me faltó esa parte, digamos. Yo calculé, 1100 era, perdón, 1100. Sí, en 1100 grados centígrados estamos en este punto y ahí sí corresponde a eso igual. Fue un error, espero que se haya entendido, que quede claro. Lo voy a hacer un pequeño paneo para que, por si quieren sacar captura. Nos vemos en la próxima, que estén bien.